Lógico, en la receta médica Z101. Agradecemos a Dios por un nuevo día, a don Bienvenido Rodríguez y a su familia por darnos la oportunidad de llegar a todos ustedes, como lo hacemos cada lunes en los lunes urológicos. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 79 de Win. Y estamos en el mes azul, como decimos, el mes de noviembre, que es el mes de la salud masculina. Vamos a iniciar con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuál es la diferencia en relación a los efectos secundarios de diagnosticar un cáncer en etapa temprana o localizado o un cáncer metastásico? Pues la diferencia existe en que un cáncer localizado va a ser tratado y probablemente curado, por lo que este paciente no va a vivir con los efectos secundarios del tratamiento. Mientras que si diagnosticamos un cáncer metastásico, este es un paciente que, a pesar de ser tratado, probablemente tendrá que vivir toda la vida con el cáncer y con los efectos secundarios del tratamiento. Ante la duda, visite a su urólogo o a su urólogo. Y ese es el tema precisamente del día de hoy, mitos y realidades sobre el cáncer de próstata, a cargo de mi amiga, hermana, la doctora Ana Isabel Chávez Guzmán. Ella es uróloga, cirujana, urooncóloga también. Muy buenos días, doctora Ana. Hola, buenos días. Gracias al doctor Ledesma, al doctor Pablo Mateo por la invitación. Para mí es más que un honor que ustedes me hayan invitado a su programa de la receta médica urológica. Así es. Y bueno, vamos a comenzar inmediatamente en materia. Doctora, usted sabe que el cáncer de próstata, por más que hablemos nosotros al respecto, siempre la gente tiene muchísimas cosas que los confunde, porque en la próstata coinciden muchísimas patologías. La que vamos a hablar de manera particular es el cáncer de próstata. ¿Cómo pudiéramos nosotros de una manera simple definirlo? Bueno, el cáncer de próstata no es más que una tumoración maligna que se origina en las células de la glándula prostática. Aquí lo importante en este mes, como decía el doctor Pablo Mateo, estamos en el mes de noviembre, también conocido como Movember, por un movimiento que surgió para darle vista a la salud masculina. Entonces, es importante que tengamos pendiente que aquí en República Dominicana, 1 de cada 6 hombres es diagnosticado con cáncer de próstata. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad maligna que, diagnosticada a tiempo, tiene muchas posibilidades de ser curada y que precisamente su incidencia es bastante alta. Incidencia quiere decir que es bastante frecuente. Bien. 1 de cada 6 hombres, ¿en qué rango de edad, doctora? Para que los jovencitos no se nos vayan a asustar. A partir de los 40 años. Lo ideal, y ese es precisamente uno de los mitos. Uno de los mitos más frecuentes del cáncer de próstata es que solamente aparece en edades avanzadas. Y hay pacientes en edades tan tempranas, de 42 años, 43, que me ha tocado en lo personal tener pacientes con cáncer de próstata de esa edad, que pues ya tienen un diagnóstico a pesar de ser un hombre adulto joven, porque 42, 43 años es un adulto, ¿verdad? Pero sigue siendo un hombre bastante joven, no es lo mismo que un hombre de 70, 80 años, que es lo que podríamos pensar que afecta esta enfermedad. Y es importante decir o agregar a esto que a nuestro radioyente que cada día, todos los días, mueren hombres por cáncer de próstata aquí en el país. Y la intención de este tipo de orientación, de concientización, precisamente es que esos hombres no lleguen a morir, porque si se diagnostican, a veces incluso hasta en etapa avanzada, dependiendo lógicamente de cuál sea el grado, esos son pacientes que nosotros podemos cronificar. Cronificar quiere decir que lo podemos tratar, se van a morir, como todos vamos a morir algún día, pero no del cáncer. Entonces es una probabilidad, pero para poder lograr eso tenemos que hacer el diagnóstico. Si no hacemos el diagnóstico, no podemos cronificar esa enfermedad. Efectivamente, y una de las cosas que hay que mencionar en torno a eso
es la importancia del chequeo urológico a tiempo. A partir de los 40 años, todos los hombres deberían de hacerse, así como van al cardiólogo, al médico internista, deberían de realizarse su chequeo urológico. Porque otro de los grandes mitos del cáncer de próstata es que da síntomas. Cuando usted tiene síntomas asociados al cáncer, probablemente ya esté avanzado. Generalmente, cualquier tumoración no da síntomas en etapas iniciales. Por eso es la importancia de que nos hagamos el chequeo a tiempo y rutinariamente, porque muchos dicen, no, yo me chequeé hace 3 años, pero ¿qué pudo haber pasado en estos 3 años? La vida cambia mucho, da muchas vueltas, y las células de nuestro cuerpo también van cambiando con el paso del tiempo. Por lo tanto, es importante que realicen el chequeo de forma anual para que en todo caso se realice un diagnóstico, tener la mayor posibilidad de tratarlo de forma temprana. Vamos a darle los buenos días a nuestro colega Roberto. Deleitándome con este tema que está exponiendo la doctora, y me surge la inquietud, doctora, ¿es uno de los cánceres menos o más letales? Es uno de los menos letales. ¿Por qué? Porque diagnosticado a tiempo tenemos mucha posibilidad de ser curado. Bien, o que aún en etapas avanzadas tenemos la posibilidad de frenar la enfermedad. Aún así, lógicamente, hay muchos pacientes que ya llegan con un estadio muy desfavorable, tienen metástasis, es decir, que ya, porque no es lo mismo tener una lesión fuera de la próstata que tener todo el cuerpo lleno de lesiones. Son pacientes que están en un estadio diferente y lógicamente hay que tratarlos de forma diferente. Y la progresión de la enfermedad también va a ser distinta, su evolución. Entonces, una enfermedad diagnosticada a tiempo o que nosotros podamos frenarla de forma efectiva, siempre la supervivencia va a ser prolongada. Estamos hablando de 12, 15, 20 años de supervivencia si tenemos una enfermedad controlada. Pero también hay que decir la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es que diagnosticado de forma tardía, ya en etapas donde el paciente viene que no puede caminar, que tiene múltiples fracturas, que sus lesiones están comprometiendo su vida, pues aunque frenemos la enfermedad, en ocasiones esa enfermedad ya es tarde y sigue evolucionando, y entonces eso sí compromete la vida del paciente en menos tiempo. Es bueno aclarar con relación a la pregunta que tú hiciste, Roberto, sí, con relación a la letalidad del cáncer, que, o sea, el cáncer más letal que existe generalmente es el cáncer de pulmón, pero el de próstata sí ocupa una parte importante en la letalidad del hombre, en el hombre, dentro de los cánceres, el de pulmón y el de próstata creo que es el segundo. Así en es. Letalidad, o sea, que es importante resaltar esto porque bueno, nos están oyendo, según veo, millones de personas nos están escuchando y viéndonos en YouTube y en todas las redes. O sea, tenemos una audiencia ahora mismo bien cautiva, al tope, como decimos. Entonces, es importante decirle que sí, que se mueren muchos hombres por cáncer de próstata, no solamente por el diagnóstico tardío, sino que muchos pacientes, aún operándolo porque calificaban para cirugía, o aún dándole radioterapia, o aún tratándolo, hacen resistencia al tratamiento. Okay. Y esos pacientes probablemente van a morir rápido. Entonces es importante sí decirlo, y por eso dije al principio que en nuestro país, República Dominicana, diario mueren hombres por cáncer de próstata. Se estima que entre 2 a 4 hombres diarios mueren por cáncer de próstata. Estas cifras son del 2021 o 2020. Han disminuido por la medicación que tenemos, que eso pues alarga un poquito más la vida del paciente. Que en la medicina ocurren cosas, condiciones, enfermedades, que aún usted con todos los parámetros dentro de los valores normales podría estar cursando con un cáncer. Entonces, en una evaluación con un especialista del área, una uróloga o un urólogo, es que se puede hacer el diagnóstico del cáncer. Entonces, doctora Ana Isabel Chávez, un paciente, por ejemplo, que se diagnostique cáncer de próstata, ¿debe operarse inmediatamente, independientemente de la edad, del grado en que se diagnostique el cáncer, o esto hay que primero evaluarlo para saber cuál es el tratamiento que le conviene a ese paciente?
Cuando estamos hablando de cáncer, es importante saber que generalmente debemos de llegar a un consenso dentro de lo que es un equipo multidisciplinario. ¿Bien? Entonces, un paciente que tiene un cáncer de próstata en estadios iniciales puede optar por diferentes tipos de tratamiento. No necesariamente tiene que realizarse un procedimiento quirúrgico. Todo va a depender de la edad, los datos de esa biopsia y lógicamente pues en el contexto de lo que nosotros aplicamos muchos nomogramas y evaluamos el riesgo del paciente. Según el riesgo, pues entonces ofertamos el tratamiento. Hay pacientes que pueden optar por vigilancia activa y eso es tal como suena, vigilar al paciente activamente. ¿Qué significa eso? Y no eso? Quiere decir que no vamos a hacer nada, sino que vamos a seguir al paciente durante un periodo de tiempo bien estrecho. Vamos a vernos la cara, esa es la consulta más divertida porque nos vamos a ver muy seguido, nos vamos a hacer súper amigos en esa consulta y vamos a vernos muy seguido con análisis de sangre como son el PSA, la testosterona, realizamos tacto rectal nuevamente para tratar de identificar si hubo algún cambio que amerite llevar al paciente de una vigilancia a un tratamiento activo. O sea, doctor, ¿usted quiere decir que un paciente con un cáncer y no le van a hacer nada entonces? Básicamente, no es que no le hacemos nada, sino que lo vigilamos estrechamente. Pero no lo operan, ni le dan No lo radio. operamos, ni le damos radioterapia, ni le damos ningún tipo de medicamento vía oral, ni ninguna inyecciones, ni nada por el estilo. Únicamente vigilancia. ¿Por qué? Porque son tumores que si los tratamos podríamos estar realizando un sobretratamiento y lógicamente ningún tratamiento para un cáncer está exento de complicaciones, porque hasta los tratamientos más, vamos a decir, más inocuos, como son algunas inyecciones o un tratamiento vía oral que dicen, bueno, es una pastillita, sí, pero las pastillitas producen efectos secundarios. Entonces, la idea de esto es que, como hablábamos al principio, es una enfermedad muy, muy frecuente, no sobretratar a la población. Pero la mayoría de los pacientes, lamentablemente, no están en ese estadio de la enfermedad. Ya viene en un estadio donde sí tenemos que realizar un tratamiento activo y si estamos en una etapa temprana, el paciente puede calificar para cirugía, para radioterapia, para braquiterapia, que vamos a decir que es como un tipo de radioterapia, pero que se hace insertando unas semillas o unas agujas a nivel de la próstata y esto pues pasa por una máquina que va a transmitir el radioisótopo que va a producir la radiación a nivel local. ¿Bien? Ya en etapas más avanzadas, pues entonces podemos utilizar tratamientos orales, es decir, pastillas, inyecciones o inclusive otros tratamientos como son la quimioterapia o los inhibidores del PARP, que son unos medicamentos muy específicos para un estadio muy puntual de la enfermedad, o inclusive otras terapias que no disponemos en el país, como son el Radium-223, entre otras. Y yo veo con mucha frecuencia pacientes, por ejemplo, que están en un tratamiento por cáncer y veo que tocan la campana, como que ya se curaron. Y yo creo que esto es un poco delicado. Totalmente. Creo que es un poco delicado porque eso se vende y se está vendiendo mucho esa parte de que ya yo me curé del cáncer. Y yo pienso, de mi punto de vista, pero los números están ahí, que el cáncer, nosotros no podemos decirle a un paciente usted va a quedar curado. De hecho, le hago la pregunta porque es importante, como usted dijo anteriormente, ver el grado de cáncer que tiene ese paciente. Porque hay pacientes, y también están los números ahí, de que aunque se operen, antes de los 5 años van a tener cáncer de nuevo. Así es, y como le decía, y perdóname que le interrumpe, como le decía, sobre todo en República Dominicana, que tenemos, como dije antes, el negrito detrás de la oreja, hay que tener muy pendiente que los pacientes evolucionamos diferentes. O sea, los pacientes en el cáncer de próstata evolucionan distinto. Por lo tanto, tenemos que dar un seguimiento a esos pacientes. No es que usted se opera hoy, me quitaron la sonda, pasó un año, fui a mi revisión y jamás volví. Hay que hacer un seguimiento activo de los pacientes que
independientemente sea un tumor a nivel de la próstata, en el caso de las mujeres un tumor de mama o cualquier otro tipo de cáncer, el seguimiento es lo que nos va a dar a nosotros la tranquilidad o la sospecha de lo que pueda estar pasando. Momento de despedirnos de nuestros oyentes y también a nuestra invitada. Bueno, pues agradecer a Dios de nuevo por permitirnos pues concluir nuestro programa, a la doctora Ana por sacar su tiempo y recordar a los sanjuaneros que el sábado 16 estaremos allá en la consulta al Hospital Dr. Alejandro Cabral y a todos los pueblos aledaños. Nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo.